pedí cargar este dolor, ni el silencio que dejó el hogar. Pero en mis sueños sigues ahí, mirándome sin hablar. Cada paso duele un poco más, pero no puedo detenerme aquí. Si esta noche no tiene final, aprenderé a vivir en ella. Shinobi no michi wa kodoku na michi kedo, kokoro no naka ni dentro de mi corazón. Libro 1. El libro del bosque. Capítulo 9. Latidos en la mochila. 1. Un corazón bajo las espinas. El bosque que bordeaba la vía de plata era un laberinto de sauces llorones y zarzas que parecían garras. Luna, agazapada, observaba cómo el pequeño jabato luchaba inútilmente. El animalito estaba exhausto. Su hocico rosado estaba cubierto de tierra y sus ojos negros se cerraban por el dolor. «Tranquilo», susurró Luna, aunque sus propias manos temblaban. El sonido de los humanos se hizo más claro. Podía oler el tabaco barato y el cuero viejo de sus botas. Eran dos cazadores, hombres de ciudad que veían en el bosque solo una carnicería. Para Luna, ver a esos humanos no era ver a enemigos de guerra, sino simplemente a gigantes peligrosos que podrían atraparla a ella también. Concentró una pequeña chispa de zorro en sus dedos. No era una explosión, era un calor constante que aplicó sobre el eje de la trampa. El metal chirrió y cedió. Con un movimiento rápido, Luna envolvió al jabalí en un trozo de tela vieja y saltó hacia una rama baja justo cuando la maleza se abría. «¡Maldición!», gritó uno de los hombres, pateando la trampa vacía. «Se ha escapado. Y mira esto, el hierro está caliente. ¿Qué clase de animal hace esto?». Luna, desde lo alto, contenía el aliento. El pequeño jabalí se removió en sus brazos, soltando un leve gruñido. Luna le tapó el hocico con suavidad, sintiendo el latido rápido y asustado del animal contra su propia palma. En ese momento, se dio cuenta de algo. Ambos estaban igual de solos en ese mundo gigante. 2. Primeras cenizas y una amistad. Cuando el peligro pasó, Luna no regresó al camino. Buscó un refugio natural bajo las raíces de un árbol centenario. Allí, con la luz de una pequeña fogata que apenas desprendía humo, comenzó a curar a la criatura. «Esto te va a doler un poquito», le dijo Luna, aplicando una pasta de hierbas que Akio le había enseñado a preparar. El jabato soltó un chillido agudo, pero en lugar de morderla, apoyó su cabeza en la rodilla de Luna. Era un gesto tan puro de confianza que Luna sintió un nudo en la garganta. Sacó un trozo de manzana seca de su ración y se lo ofreció. El animal lo devoró con ganas, ensuciándole los dedos a Luna con su hocico húmedo. «Eres glotona, ¿eh?». Luna soltó una pequeña risita, la primera en mucho tiempo. «Te llamaré Ino. Me gusta cómo suena. Ino. Parece nombre de alguien valiente». Luna pasó el resto de la noche cosiendo un pequeño refuerzo en su mochila. No quería que Ino se cayera, pero tampoco quería que estuviera encerrada. Al final, logró que la mochila tuviera un compartimento superior acolchado donde Ino cabía perfectamente, dejando sus patas delanteras y su cabecita fuera. 3. La bifurcación del olvido. Al día siguiente, el sol se filtraba entre los árboles con una calidez engañosa. Luna caminó de regreso a la ruta principal, pero al llegar a la bifurcación, se detuvo en seco.
El contraste era evidente. Hacia la izquierda, el camino a Tlaxco estaba lleno de huellas de carretas, risas de mercaderes y guardias montados en caballos robustos. Era el camino de la vida, de la seguridad de las ciudades. Hacia la derecha, el sendero a la aldea de las montañas era una subida empinada, llena de rocas afiladas y una niebla que nunca parecía disiparse. «Todos van hacia allá y no», dijo Luna, mirando las caravanas coloridas de los mercaderes. «Seguramente hay comida rica, camas calientes y gente». Luna miró el mapa que Akiko le dejó. El dibujo de las montañas estaba marcado con un sello de protección. Ella no sabía que Yurei la buscaba. Para ella, ir a las montañas no era huir de un ejército, sino cumplir el último deseo de su madre. Era una cuestión de honor y amor. Pero mamá dijo que los enanos me ayudarían, y mamá nunca se equivocaba. Ino soltó un resoplido valiente desde la mochila, chocando su hocico contra la oreja de Luna. El cosquilleo hizo que la niña sonriera. Con un suspiro profundo para armarse de valor, Luna giró a la derecha. A medida que avanzaba, el ruido de la vía de plata se desvanecía. El aire se volvía más frío y el olor a bosque húmedo era reemplazado por el aroma mineral de la piedra antigua. Luna e Ino eran ahora dos puntos naranjas y marrones moviéndose contra la inmensidad de los riscos grises. El viaje pesado estaba por comenzar y la montaña no sería tan amable como el bosque. Muchas gracias por ver el episodio de hoy. Continuaremos con el siguiente, Elías. Ahora tengo que ir. El sol ya se esconde detrás de la colina, las botas pesadas de tanto caminar, el polvo en la capa y la espada en su funda. Por fin es la hora de poder descansar. Una enana gruñona, una elfa que ríe y alguien que se come la cena de un bocado. Quizás no seamos el grupo perfecto, pero no hay otro sitio en el